Stephanie, perdón, que estás en silencio. No sé si ya estás empezando a introducir. ¿Dónde está? Buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Este año, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, CIGRAS, de la Universidad de Costa Rica, cumple su 50 aniversario. Es por ello que hemos estado realizando una serie de actividades, entre ellas varias charlas virtuales relacionadas con el quehacer del centro y su aporte con la seguridad alimentaria. Estas charlas se enmarcan bajo el tema de granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad. Todas las charlas las estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Zoom y también en Facebook del centro. Posteriormente las compartimos en redes sociales, como por ejemplo en YouTube. Hoy vamos a continuar con la charla titulada Conceptos básicos de biotecnología y sus aplicaciones en la producción de los alimentos. Esta charla estará a cargo de la máster Paula Carvajal. Paula es bióloga de profesión con una especialidad en biotecnología. Es egresada de la Universidad Nacional. También en el año 2021 obtuvo una maestría académica en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en biotecnología en la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Biotecnología del CIGRAS, también de la Universidad de Costa Rica, en donde participa en proyectos de investigación y también en el funcionamiento operativo del laboratorio. A continuación, vamos a iniciar con la charla y posteriormente pasaremos a la sección de consultas. También durante la charla pueden agregar sus consultas a través del chat o en el chat de Facebook y con gusto les responderemos una vez finalice la charla. Pasamos ahora entonces con Paula. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Stephanie por la introducción y como ya ella lo mencionó, voy a hablarles acerca de conceptos básicos de biotecnología y algunos ejemplos sobre sus aplicaciones en la producción de alimentos. Entonces, primero que nada es importante definir qué es la biotecnología. Quizás algunos de ustedes no estén tan familiarizados con el término, pero les voy a presentar algunos ejemplos y se van a dar cuenta que en su vida diaria puede que ya hayan utilizado algún producto biotecnológico. Yo, por ejemplo, les digo, si alguna vez en su vida han comido un tomate Flavor Savor o una manzana Arctic, o si han sido tratados con anticuerpos monoclonales, o si han visto un ratón knockout, probablemente la respuesta a estas preguntas sea no. Sin embargo, todos estos son ejemplos de desarrollos biotecnológicos. Ahora bien, si yo les digo, si conocen a alguien que se inyecte insulina, si han bebido vino, comido queso, hecho pan, o si alguna vez se han vacunado contra la influenza, el COVID, o si han tomado antibióticos, probablemente aquí la respuesta cambie a varios sí. Al igual que en los ejemplos anteriores, todos estos son productos que han sido obtenidos gracias a la biotecnología. Entonces, podemos definir la biotecnología como un conjunto de técnicas que utilizan organismos vivos o parte de ellos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Y en estos, el organismo vivo puede ser parte del proceso o el objeto al que se le aplica el proceso biotecnológico. Entonces, quizás para aclarar un poco esto, les voy a presentar un ejemplo con vino. Para producir vino es necesario utilizar levaduras, como por ejemplo la Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura lo que se va a encargar es del proceso de fermentación alcohólica. Entonces aquí vemos cómo el organismo vivo forma parte del proceso para poder obtener un producto. Sin embargo, esta misma Saccharomyces también puede ser el objeto de estudio, ya que puede hacerse una transformación genética
para que esta levadura adquiera características que no puede tener por sí sola. Por ejemplo, que me produzca algún compuesto que sea interesante y me modifique o mejore el sabor del vino, o que me haga más eficiente la fermentación del vino. Entonces podemos ver cómo una levadura, además de ser el objeto del proceso, el objeto de estudio, perdón, también puede mejorarme un proceso. Entonces puede funcionar en ambas vías. La biotecnología es una disciplina en la que se desempeñan profesionales de diferentes áreas, y esto lo vemos reflejado en el Laboratorio de Biotecnología del SIGRAS, porque aquí trabajan agrónomos, químicos, biólogos, citotecnólogos y una ingeniera en bioprocesos industriales. Entonces, todos en conjunto, cada uno aporta desde su área de conocimiento para poder llevar a cabo un objetivo en común. Dependiendo del área en el que se trabaje, la biotecnología se puede clasificar en diferentes colores. Es como la forma común de clasificarlo. Por ejemplo, la biotecnología gris está enfocada en la bioremediación. ¿Qué es esto? Utilizar organismos vivos como microorganismos o plantas para eliminar del ambiente algún contaminante. También tenemos la biotecnología amarilla, que un claro ejemplo de esta biotecnología es para la mejora de alimentos, es el que les mencioné con el vino. Tenemos la biotecnología roja, que lo que se enfoca es en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en humanos, mientras que la café trabaja de manera similar, solo que con animales. Luego está la biotecnología dorada, que está enfocada en la bioinformática y el proceso de análisis de datos biológicos. En cuanto a la biotecnología violeta, esta se enfoca en la bioseguridad, el marco legal y ético de la biotecnología, que es algo en lo que se debe tener un poco de cuidado porque se hacen modificaciones en organismos vivos, ¿verdad? Luego tenemos la biotecnología azul, que se basa en la explotación de los recursos marinos para poder generar productos de interés, como por ejemplo cosméticos o adhesivos. En cuanto a la biotecnología blanca, esta es la industrial, y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es la producción de biopolímeros. Y por último tenemos la biotecnología verde, que está enfocada en la agricultura. Y en el SIGRAS trabajamos específicamente en esta área. Entonces, la charla principalmente va a estar enfocada en la biotecnología verde o vegetal. Algo importante es que estas técnicas que les voy a hablar un poquito de las aplicaciones están basadas en el cultivo in vitro de plantas. Entonces, primero les voy a explicar un poco qué es el cultivo in vitro y luego vamos a entrar a cada una de estas aplicaciones. En las tres primeras aplicaciones se han desarrollado proyectos de investigación en el SIGRAS, mientras que en ingeniería genética propiamente el centro no ha trabajado, pero sí ha colaborado con otras unidades de la universidad, como por ejemplo la Escuela de Biología. Entonces, ¿qué es el cultivo in vitro de plantas? El cultivo in vitro es un conjunto de técnicas que nos permiten desarrollar un cultivo aséptico de una parte de la planta, que puede ser una semilla, un meristema, protoplastos, hojas, callos, embriones o ápices o cualquier otra de las partes de la planta, en un medio de cultivo de composición química definida. Este medio de cultivo al menos debe contener macro y micronutrientes y una fuente de carbono. Y adicionalmente, dependiendo de lo que se desee realizar, puede contener gelificante y reguladores de crecimiento. Además, estas plantas deben crecer bajo condiciones ambientales controladas, tanto de luz como de temperatura. El cultivo in vitro está basado en el principio de totipotencia,
que fue descrito en 1902 por Haberland. Y esto lo que nos dice es que a partir de una célula vegetal se puede desarrollar una planta completa. Entonces, ahora bien, entrando a las diferentes aplicaciones, la primera de la que les quiero hablar es la micropropagación clonal. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo en desarrollo de aplicaciones. Bueno, la micropropagación clonal ha sido comúnmente utilizada para producir plantas en masa que pueden ser usadas como semilla asexual. En general, el proceso de micropropagación es similar. Para las diferentes especies tienen que seguir unas etapas en específico para poder obtener una planta en campo. Y entonces lo que voy a hacer es presentarles un ejemplo con la micropropagación de bambú a partir de yemas axilares. Entonces, el primer paso es tener plantas madre, preferiblemente en el invernadero, a las cuales se les va a cortar el explante que queramos utilizar, que en este caso son yemas axilares. Una vez que hayamos recolectado estas yemas axilares, es necesario desinfectarlas para poder introducirlas en un medio de cultivo. Aquí podemos ver la yema axilar, que esta va a comenzar a desarrollarse y va a brotar, luego se va a multiplicar el número de brotes en el explante y va a llegar a formar raíces. Puede que este proceso ocurra de manera espontánea o sea necesario ir variando la composición del medio de cultivo en cada una de las etapas. Una vez que tengamos plantas con la parte aérea y raíces desarrolladas, podemos continuar con la etapa final, que es la aclimatación. Aquí en la aclimatación vamos a sacar las plantas del frasco y llevarlas a condiciones de invernadero. Aquí de igual manera se debe hacer el proceso de manera controlada, porque si no se regula, por ejemplo, la humedad o la disponibilidad de nutrientes, puede que las plantas se mueran porque vienen de un ambiente en donde tienen todo para poder crecer y ahora las mandamos desprotegidas a un invernadero en donde puede que no tengan todos los nutrientes que necesitan y además tienen que enfrentarse a patógenos. Entonces, el proceso de aclimatación es bastante crítico durante la micropropagación clonal. Perdón, esa es una palabra que me cuesta mucho, micropropagación. Ahora bien, como todo proceso, la micropropagación tiene sus pros y sus contras. Entre los pros está que permite propagar masivamente las plantas en un espacio reducido, lo cual es muy positivo porque además de una sola planta vamos a tener cientos de plantitas que pueden ser llevadas al mercado rápidamente. Otra cosa es que las plantas van a ser libres de patógenos porque por la naturaleza de la técnica no podemos tener ni bacterias ni hongos creciendo en el cultivo. También todas las plantas van a ser clones de la planta madre que se utilizó y esta planta madre que utilizamos puede ser una planta con características agronómicas superiores. Entonces, esta la multiplicamos y toda nuestra producción va a tener dicha característica. Además, también es ventajoso porque tenemos producción continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no importan las condiciones climáticas que hayan, siempre vamos a tener plantas porque primero van a estar en el laboratorio y luego van a mantenerse en el invernadero hasta que son enviadas al consumidor, no, los productores. Contras de esta técnica es que es necesario comprar equipos como por ejemplo autoclaves y cámaras de flujo laminar y además hay que construir los cuartos de crecimiento. Y otro contra es que es necesario capacitar al personal para que puedan realizar el proceso. Adicionalmente, para cada uno de los cultivos con los que se trabaje y los diferentes tipos de explante, es necesario desarrollar
protocolos para poder llegar a obtener plantas en el invernadero. Y aunque uno se base en un artículo que haya sido publicado, eso no nos garantiza que el protocolo vaya a funcionar. Entonces, siempre hay que realizar pruebas. Otro contra de esta técnica es que es necesario realizar la aclimatación. Y realmente esto es un cuello de botella, ya que podemos tener una gran pérdida de la producción solo en este proceso, porque no todas las plantas logran adaptarse a las condiciones externas. Y por último, también tenemos el problema de la variación somoclonal. Esto se debe a que estamos multiplicando rápidamente el número de plantas. Y al multiplicarlo tan rápido puede que ocurran mutaciones. Entonces, siempre hay que estar al tanto del fenotipo que estemos observando o realizar pruebas genéticas para estar pendientes de que no haya alguna variación que no queramos tener en nuestra producción. En Costa Rica existen diferentes empresas e instituciones públicas que se dedican a micropropagar plantas, como por ejemplo Microplantas y Agrovitro. En ambas empresas se vende papaya y fresa obtenida a través de cultivo in vitro. En el CIA de la universidad venden papa y en el INTA venden yuca. Además, en todas estas empresas de la parte superior venden plantas ornamentales. Entonces, podemos ver que realmente es una técnica de la cual se le saca provecho en el país. E incluso no solo en el país, porque ellos también exportan plantas a diferentes países. Ahora entramos a la siguiente aplicación que les quería presentar, que es la hibridación somática. La hibridación somática tiene como objetivo producir híbridos entre especies que son sexualmente incompatibles, y para esto es necesario aislar protoplastos, que los protoplastos son células vegetales a las cuales se les remueve la pared celular. Usualmente esta remoción se hace mediante el uso de enzimas que hidrolizan los carbohidratos. Entonces, de igual manera, podemos aislar protoplastos de los diferentes tejidos de la planta. Aquí pueden ver en esta imagen protoplastos que fueron aislados de callos de papaya, que los utilicé en mi tesis de maestría. Una vez que hayamos aislado los protoplastos, podemos continuar con la siguiente etapa, que es la fusión, para ya así poder obtener los híbridos. Esta fusión puede ser química, utilizando polietilenglicol con calcio, o por electrofusión, que básicamente es aplicarle un choque eléctrico a los protoplastos para que estos se unan y logren intercambiar su material genético. Entonces, una vez que se da la fusión, ocurren recombinaciones que pueden ser solamente a nivel nuclear, citoplasmático o ambas. Y así logramos obtener un híbrido que no puede ser obtenido en la naturaleza de manera espontánea. Quería presentarles un ejemplo que es con papa. Entonces, lo que hicieron fue utilizar papa, que es Solanum tonglosum, e hibridarla con Solanum pinnatisectum. Este Solanum pinnatisectum tiene la característica que es resistente al tizón tardío, que es provocado por Phytophthora intestans. Y esta Phytophthora es el causante, bueno, es una enfermedad importante en la papa que puede ocasionar pérdidas desde el 60 al 85% de la producción. Entonces es importante tener resistencia a la enfermedad. Aquí lo que encontraron fue que las plantas híbridas presentaron un fenotipo intermedio en comparación con los parentales. Aquí podemos ver que está la papa, el Solanum pinnatisectum y el híbrido. Y todas las imágenes siguen el mismo orden. Aquí en los tubérculos podemos ver claramente que la papa obtenida es como
un tamaño intermedio entre ambos. Sin embargo, aquí lo más importante lo podemos ver en estas dos imágenes. Cuando llevaron el híbrido al campo, lograron ver que si hacían una infestación con Phytophthora, las plantas híbridas lograban sobrevivir sin ningún síntoma de la enfermedad. Sin embargo, la papa convencional moría del tizón tardío. Entonces, esta es una manera en donde puedo demostrarles que la técnica realmente funciona y que puede mejorar la producción de alimentos. Ahora tenemos otra de las aplicaciones que es la mutagénesis inducida. Eso lo que pretende es inducir alteraciones en el material genético por el uso de un agente mutagénico que puede ser mutágenos físicos o químicos. En esta técnica también se ve beneficiada por el cultivo in vitro, ya que siempre que se realicen estudios con mutágenos es necesario tener una población grande de individuos de estudio. Entonces, como les mencioné anteriormente, con el cultivo in vitro podemos tener una gran cantidad de plantas en un espacio reducido. Y además tiene la ventaja de que la aplicación del agente mutagénico puede ser más controlada si lo comparamos con el campo. Y lo que se busca con la mutagénesis inducida es generar cambios como por ejemplo cambiar el color de los frutos, cambiar el hábito de las plantas o conferir resistencia a factores bióticos o abióticos. Los primeros estudios realizados con mutágenos comenzaron entre 1897 y 1908, en donde se estudiaron por primera vez los posibles efectos que podía tener la radiación en las plantas. Entre la década de 1901 y 1911 se comenzaron nuevamente a hacer estudios, pero esta vez con mutágenos químicos, y realmente observaron que sí habían cambios en las plantas. Y ya para los años 30 fue cuando se logró comercializar el primer mutante obtenido con, si mal no recuerdo, era con un mutágeno químico. Y era tabaco. Y la variedad la denominaron clorina. Y fue liberado en Indonesia. Pero no logré encontrar cómo se veía esta planta, porque es una investigación que se realizó hace 2 años. Ya para el año 2018 existen reportes de que se han liberado a nivel comercial 3.222 variedades obtenidas a través de mutagénesis inducida. Entonces, ha habido un gran avance en las investigaciones en este tema. Lo que ocurre cuando se hacen las mutaciones, bueno, primero les quería mencionar, los mutágenos que se utilizan pueden ser, como ya les mencioné, físicos o químicos. Entonces, entre los mutágenos físicos pueden estar los rayos gamma, los rayos X o la luz ultravioleta. En este caso, los rayos gamma son los que han demostrado ser como los más eficientes al momento de generar las mutaciones. Y por la otra parte tenemos los mutágenos químicos que pueden ser como el etilmetanosulfonato, la ácida de sodio, el metilmetanosulfonato y el dietilsulfato. Todos estos agentes mutagénicos lo que me van a provocar son cambios en la secuencia de ADN. Estos cambios pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, con respecto a las secuencias de nucleótidos sin mutar, se puede generar la adición de bases nitrogenadas. Aquí, como pueden ver, se agregaron 2G a la secuencia de ADN original. Por el contrario, también pueden ocurrir deleciones o pérdidas de bases nitrogenadas que también van a provocar algún efecto en la planta. O bien pueden ocurrir sustituciones. Aquí lo que pueden ver es que la A que estaba originalmente cambió por una C. Este tipo de sustituciones pueden ser de dos tipos.
Pueden ser transiciones en donde cambia una purina por purina o pirimidina por pirimidina, o transversiones en donde hay un cambio de purina por pirimidina o viceversa. Esto es importante tenerlo en mente porque dependiendo del agente químico que se utilice, se va a favorecer uno u otro tipo de modificación. Y ahora quería presentarles un ejemplo de una investigación que se realizó en trigo. Aquí lo que hicieron fue que mutaron el trigo con etilmetanosulfonato y encontraron encontraron un mutante que es tolerante a la sequía severa. Las plantas mutadas, como pueden ver en esta imagen, tienen unas hojas más anchas y un sistema radical más fibroso y compacto en comparación con las plantas sin mutar. Además, en esta investigación encontraron que luego de 7 días de sequía, las plantas se mantenían sin marchitar, mantenían su potencial hídrico, su conductancia estomática y no habían síntomas de estrés. Ya para los 14 días, las plantas comenzaron a mostrar un poco de síntomas de marchitamiento y a los 21 días ya era más que evidente. Sin embargo, a pesar de la sequía, ellas lograron mantener su actividad metabólica a como estaba inicialmente. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de que la mutagénesis inducida es provechosa para la producción de alimentos, ya que incluso en condiciones extremas se podría llegar a obtener trigo. Solo por último, tenemos la ingeniería genética, que de igual manera es necesario el cultivo in vitro para poder desarrollarla. Con la ingeniería genética lo que se busca es introducir en un organismo vivo una secuencia específica de material genético que proviene de otro organismo, que no necesariamente tiene que ser una planta. Aquí se puede utilizar la transgénesis, en donde el elemento genético recombinante que está formado por un promotor, el gen y el terminador, proviene de una especie que es sexualmente incompatible con nuestra especie objetivo. Por ejemplo, podemos transformar genéticamente manzana y utilizar un promotor de maíz, un gen de una bacteria y un terminador de trigo. También podemos hacer cisgénesis, que la cisgénesis utiliza elementos genéticos recombinantes que son sexualmente compatibles. Por ejemplo, transformar una manzana verde con genes de una manzana roja. Luego también tenemos la intragénesis, que en este caso lo que se hace es utilizar un elemento genético recombinante en donde al menos una de sus partes proviene de una planta que es sexualmente compatible. Entonces podemos usar el mismo ejemplo, transformar manzanas rojas con un gen de manzanas verdes, pero utilizamos promotores y terminadores que vengan de maíz. Y por último tenemos la edición de genomas, que en la edición de genomas lo que se busca es hacer cambios puntuales en la secuencia de ADN. Perdón. El primer cultivo que fue liberado en el mercado transgénico fue el tomate. Este se liberó en 1994. Lo que se hizo fue mejorar la calidad de post cosecha de los frutos. Sin embargo, si vamos un poco más a la actualidad, para el año 2020 existían reportadas alrededor de 525 eventos transgénicos, los cuales están distribuidos en 32 cultivos. Acá en esta imagen podemos ver representados 19 de estos 32 cultivos. Y aquí algo interesante es que
Los beneficiados con esos cultivos transgénicos no solamente son los productores, sino también pueden verse beneficiados los comercializadores y el consumidor final. Por ejemplo, los productores se ven beneficiados porque se ha logrado conferir resistencia a insectos y a enfermedades causadas por diferentes microorganismos. Entonces, ¿en qué beneficia esto? En que tienen que gastar menos dinero en agroquímicos, y también incluso los comercializadores se pueden ver beneficiados porque se pueden mejorar la post cosecha, porque puede que enfermedades que ataquen durante esta etapa ya no lo hagan. Por otra parte, también todos nos vemos beneficiados porque se puede aumentar la tolerancia al estrés abiótico. Entonces, ¿qué permite esto? Poder asegurar la seguridad alimentaria, aún en condiciones de cambio climático. También podemos, los consumidores finales, vernos beneficiados porque las modificaciones genéticas pueden ser para incrementar la calidad nutricional de los cultivos. Por ejemplo, se han hecho investigaciones en donde se modifica el perfil de lípidos de semillas oleaginosas. Entonces, lo que se hace es que se reduzca el contenido de grasas trans y de esta manera en el consumidor final se puede reducir la posibilidad del incremento en el colesterol malo. Para realizar ingeniería genética podemos utilizar técnicas directas de transformación, como por ejemplo la biobalística, que aquí lo que se hace es utilizar partículas de oro o de tungsteno y recubrirlas con el ADN de interés. Estas partículas son disparadas contra el tejido y se espera que ocurra una recombinación genética para poder tener el transgénico. Otra alternativa es utilizar la electroporación. Para esto es necesario el uso de protoplastos. Entonces lo que se hace es colocar los protoplastos en una solución con el ADN de interés dentro de una cubeta con electrodos. Al aplicar un choque eléctrico, lo que va a pasar es que los protoplastos generan poros y a través de esos poros ingresa nuestro ADN de interés. Y también se puede utilizar la microinyección, que literalmente es inyectar directamente el ADN de interés dentro del protoplasto. Por otra parte, también podemos utilizar técnicas que utilicen un vector como intermediario. Y el más comúnmente utilizado es Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria patógena que tiene un plásmido TI. Este plásmido TI se caracteriza por tener una secuencia de ADN de transferencia. Naturalmente, dentro de este ADN de transferencia, tenemos genes que son oncogénicos, codifican para oncogenes, y genes que codifican para copinas. Este ADN de transferencia, cuando la bacteria infecta la planta, es integrado en el genoma de la planta, ya que lo que hacen es aprovecharse de ella para poder reproducir la bacteria dentro de la planta. Entonces, teniendo esto en mente, de que el ADN se transfiere a la planta, lo que se hizo fue reemplazar los genes oncogenes y los de opinas para cambiarlo por una secuencia de ADN de interés. Entonces, al tener esta secuencia de ADN de interés dentro de mi secuencia de ADN de transferencia, lo que va a pasar es que todo este fragmento, que es lo que nos interesa, va a ser integrado en la planta. Por último, tenemos la edición genética, que lo que hace la edición genética es utilizar nucleasas que literalmente actúan como unas tijeras que van a cortar el ADN en puntos específicos del genoma. Para esto se han hecho diferentes aproximaciones.
La primera aproximación fueron los dedos de zinc, que estos dedos de zinc lo que tienen son dos módulos que reconocen la secuencia de ADN y en medio de ellas tienen una nucleasa, que es la FOC1. Entonces, estos módulos lo que hacen es dirigir la nucleasa hasta el punto en donde se tiene que realizar el corte. Sin embargo, la desventaja de esta técnica es que el desarrollar esta proteína es complicado y además es un proceso bastante costoso. Posterior a los dedos de zinc surgieron los Talent, que funcionan de manera similar, solo que tienen la ventaja de que es más sencillo desarrollar la proteína, pero la desventaja es que es una proteína muy grande, entonces es complicado meter esta proteína dentro de un vector, no, en la secuencia que codifica esta proteína dentro de un vector para que pueda ser transferido a la planta. Entonces, estas dos técnicas ya no son muy utilizadas. En los últimos 10 años, lo que se ha estado utilizando principalmente es la técnica de CRISPR-Cas. Aquí lo que se hace es que se desarrolla un ARN guía que me va a reconocer una secuencia de ADN que yo quiera modificar. Este ARN guía va a ir en conjunto con una proteína Cas, que la proteína Cas es la que va a actuar como tijera para poder abrir el ADN. Y de igual manera aquí se puede modificar puntualmente un gen para agregarle un pedazo de nucleótidos, quitárselo o silenciar el gen por completo. También se usa recombinación para tener un pedazo de ADN que lo intercambie por otro. Sin embargo, una limitante de esta técnica es que esta secuencia de ARN guía es cortita. Entonces, existe una probabilidad de que en el genoma de una planta haya más de una de esas secuencias. Entonces, puede que me ocurran cambios que yo no deseo por completo. Sin embargo, la técnica se ha ido mejorando para que cada vez esto sea menos posible. Y además, una ventaja de esta técnica en comparación con las otras es que la secuencia de la ARN guía es bastante sencilla de realizar y también es mucho más barata que las técnicas que antes les mencioné. Ahora quería presentarles un ejemplo en el que se utilizó el CRISPR-Cas para editar el tomate. Acá lo que hicieron es que querían que el tomate lograra acumular un mayor contenido de licopeno. ¿Y esto por qué? El licopeno es un compuesto bioactivo que está relacionado con la reducción del riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, en la investigación lo que hicieron fue silenciar genes de la ruta metabólica del licopeno para que no se lleguen a producir sus subproductos, que subproductos del licopeno son el beta-caroteno y el alfa-caroteno. Entonces, al estar estos genes silenciados, ¿qué va a pasar? Solamente va a ser posible que se acumule el licopeno. Y esto es exactamente lo que sucedió. En las plantas que no se transformaron, podemos ver que hay un contenido menor con respecto a las plantas que tienen las diferentes combinaciones de edición genética que se realizaron. Entonces, nuevamente podemos ver cómo la biotecnología nos puede apoyar para lograr obtener cultivos que tengan un mayor contenido nutricional que nos pueda beneficiar. Y ya para terminar, quería hablarles un poco sobre uno de los cultivos con los que se ha venido trabajando en el SIGRA desde hace unos años, que es la papaya. Aquí en esta investigación lo que se hizo fue micropropagar plantas de papaya, pero para esto lo que se hizo fue primero utilizar semillas
para producir embriones, que los embriones son cada una de estas pequeñas estructuras que pueden ver aquí en esta imagen. Cada una de estos embriones es capaz de generar una planta. Para esto había que hacer una serie de modificaciones en la composición de las hormonas del medio de cultivo, pero al final esta planta logró llegar a campo y producir flores y frutos. Entonces, aquí podemos ver claramente el beneficio del cultivo in vitro y la micropropagación, porque a partir de una única semilla logramos obtener cientos de plantitas en un corto periodo de tiempo. Estos callos no solamente han sido utilizados para la micropropagación, sino que también han sido usados para obtener protoplastos con miras a obtener un híbrido de papaya con vasconcelea. La vasconcelea es una papaya también, bueno, es pertenece a la familia Caricaceae y tiene la característica de que es resistente al virus de la mancha anular de la papaya y también tiene algunas características sensoriales interesantes. Entonces, lo que se pretendía era crear un híbrido somático entre estas dos especies usando protoplastos. Por otra parte, también se ha utilizado estos callos de papaya para la transformación genética. En este caso, lo que intentamos fue expresar unos genes que codifican para la síntesis de estilbeno, que provenían de uva, los genes. Sin embargo, todavía estas dos investigaciones las tenemos en proceso, no son exitosas, pero como pueden ver, todo es un conjunto. Las diferentes aplicaciones que se le pueden dar al cultivo in vitro son infinitas y en el SIGRAS trabajamos con diferentes áreas para poder generar productos que puedan ayudar al país. Y básicamente eso sería lo que yo les quería presentar hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Podrían hacérmela en este momento. Muchas gracias, Paula, por esta interesante presentación. No sé si tienen alguna consulta. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Paula, de las diferentes técnicas que se utilizan, ¿hay alguna que se utilice más en el país? Digamos, un uso que sea mayormente empleado dentro de todas estas técnicas que nos presentaste. Yo creo que lo que es más empleado en el país es la micropropagación, definitivamente. Porque las otras técnicas son más de investigación, en cambio la micropropagación ya puede ser algo que se aplica en una empresa de manera más generalizada. Excelente. Muchas gracias, Paula. Paula, antes nos habías mencionado que una de las técnicas que se utiliza, bueno, es la ingeniería genética, ¿verdad? Y que tiene muchísimas aplicaciones y bueno, ya se han liberado incluso productos a nivel mundial con esta técnica. Pero entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Un cultivo, en este caso generado por ingeniería genética o modificado, ¿verdad? Genéticamente, no es lo mismo que un cultivo ya propagado in vitro. Es que a veces creo que existe como esa relación, ¿verdad? Que se hace, que si vemos una plantita in vitro, automáticamente pensamos que ya está modificado. No sería lo mismo en este caso. No, claro, no. Son dos cosas completamente diferentes. Desde la micropropagación sí podemos realizar técnicas de ingeniería genética, pero son cosas completamente apartes. O sea, la ingeniería genética depende del cultivo in vitro, pero la micropropagación es completamente otra cosa aparte. Pero claro, pueden ocurrir, como les mencioné anteriormente, cambios en las secuencias, mutaciones, durante el proceso de cultivo in vitro, pero estas son espontáneas, no tenemos nada que ver durante el proceso. De acuerdo. Muchas gracias, Paula. Alexander tiene la mano levantada.
Buenas tardes. La consulta que yo quería hacer es que, bueno, todos estos ensayos lógicamente se hacen desde el laboratorio, en un lugar completamente controlado y en un solo sitio. Lo que yo quería saber es si antes o inclusive durante y después existe eh, una razón importante en el cual se pueda considerar si alguna de estas plantas está relacionada a un clima o a una región, en el sentido de que temperatura, condiciones climáticas, de altura, que de pronto sean interesantes tenerlas presentes en el laboratorio, o inclusive la trazabilidad que luego se le pueda dar. Usted mencionaba lo de la papaya. Bueno, si de pronto esta papaya tiene condiciones o un seguimiento, si cómo reacciona en el Caribe o cómo reacciona en el Pacífico. Entonces era un poco eso para saber si existe como una correlación con algunas otras variables, tal vez fuera del laboratorio. Ujú. Sí, bueno, cuando estamos en el laboratorio, tratamos de, por ejemplo, controlar la temperatura. Hay plantas que definitivamente no les gustan las temperaturas altas, entonces esas las mantenemos en un cuarto de crecimiento que esté frío. Pero ya condiciones como la influencia de la altitud y esto es algo que se nos sale de las manos, pero sí, definitivamente, durante la aclimatación se pueden hacer pruebas para ver si realmente tiene una influencia que, bueno, en algunas empresas sí han visto esto, que no es lo mismo que la universidad desarrolle un protocolo y ¿cómo se llama? Y hagan pruebas de aclimatación y todo sale perfecto, pero lo llevan a su empresa que está en otra parte del país y ya no logran que las plantas se aclimaten de la misma manera. Entonces, claramente estamos viendo un efecto de las condiciones del ambiente. Por eso yo les decía que uno de los contras de la técnica es esto, que tenemos que lidiar con la aclimatación, porque puede que, no sé, que aquí en San Pedro obtengamos un 90% de éxito en aclimatación, pero nos llevemos las plantas a Limón y el éxito sea apenas el 50%. Entonces sí es algo que es importante tener en cuenta y hay que hacer ajustes para que logre ser exitoso en cualquier parte del país. Muchas gracias. No sé si tienen otra consulta. Paula, con esto, siguiendo con el tema de ingeniería genética acá en el país, entonces sí se utiliza, además de investigación, ¿verdad? Sí sabemos que las universidades lo utilizan. Sí, Ya para comercial, sí. Ajá, en las universidades sí se hace investigación y bueno, no se comercializa, pero sin embargo, hace un tiempo yo había realizado una investigación en donde muchos de los productos que consumimos a diario, que se compran en el supermercado, ya vienen con organismos modificados, pero como tal las plantas no sé, o sea, no se comercializan en el país. Lo que sí hay es que hay una empresa que está ubicada en Chomes, que ellos cultivan algodón transgénico para producir semilla, pero ¿cómo se llama? No lo venden en el país, nada. Todo lo que producen lo exportan. Okay. Sí, más que todo como semillas, seguramente, sí. Sí. Pero sí, esto es interesante porque mucho de lo que se consume acá ya tiene ese componente, ¿verdad? Y justamente para mejorar alguna característica que queremos por ahí en el cultivo en términos agronómicos. Okay. Bueno, no sé si hay más consultas. Si no, entonces podemos ir haciendo el cierre. Paula, tal vez me das chance para compartir. Gracias. Bueno, entonces, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias a Paula por esta interesante charla.
En las próximas semanas, como les dije al inicio, vamos a continuar, ¿verdad?, realizando este tipo de actividades o otras charlas virtuales también relacionadas con el quehacer del SIGRAS y con el aporte, ¿verdad?, que tiene con la seguridad alimentaria. Les invitamos a participar en la siguiente charla, que esta será el martes 19 de julio a las 3 p.m. también. Y el tema es sobre del fitomejoramiento al manejo agronómico, su dualidad e importancia para la producción vegetal, experiencias y enfoques del SIGRAS. Esta charla estará a cargo del máster Álvaro Azofeifa. También les invitamos a que sigan las redes sociales que tenemos en el SIGRAS, en las cuales estamos compartiendo diferentes noticias y también las grabaciones de estas charlas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y por su participación. Que tengan una feliz tarde.